En esta ocasión vamos a hablar de las integrales indefinidas. Vamos justamente a ver nuevos conceptos, como es el concepto de integral y como es el concepto de integral indefinida. También veremos algunas de sus reglas de integración básicas y trabajaremos con algunos ejemplos. Una manera práctica de hablar de la integral es trabajar de forma analógica como se trabaja en la raíz cuadrada y la potencia al cuadrado, o la exponente y el logaritmo. De alguna manera también hay una relación inversa entre una derivada y una integral. Es el camino de regreso de la derivada, la integral. Con esta idea podríamos concluir que la integral es la antiderivada. Definición. Una antiderivada de una función f es una función f mayúscula tal que f' mayúscula es igual a f. Viéndolo de modo matemático, nosotros tendríamos que deducir que existe una función tal que al derivarla yo obtenga la misma función original. Esto no es otra cosa que la integral. Ahora pensemos en el siguiente ejemplo. Yo tengo una función y igual a x cuadrada, su derivada es 2x. También puedo tener una función y igual a x cuadrada más 4, su derivada es 2x. Así también puedo tener una función x cuadrada menos 10 y su derivada es 2x. En general, yo podría decir que la función y igual a 2x más una constante, su derivada siempre va a ser 2x. Entonces yo podría decir que la antiderivada de 2x tendría que ser x cuadrada más c. Esto es que si yo derivo x cuadrada más c, obtengo 2x. De la misma manera, a 2x, si yo le saco la antiderivada, tendría que ser x cuadrada más c. Entonces podemos ver a la integral indefinida de cualquier función f con respecto a x como la integral de f de x igual a f de x más c. Esto se denota como la antiderivada. Entonces a la antiderivada le podemos llamar integral. Y esta integral en estos momentos es indefinida porque no tiene límites. No le estoy diciendo de qué punto a qué punto estoy evaluando. Esto es en forma general. Y ya veremos más adelante en otros videos lo que es la integral definida. En cuanto a la notación, pues hemos agregado un signo nuevo, que sería el signo de integración, que es una S alargada por el significado de integración, que más adelante lo ligaremos con la suma. El otro signo que acompaña a la integral no es nuevo, es un diferencial que ya hemos usado en la derivada. Sin embargo, aquí al acompañarlo a la suma, lo que hace justamente es la referencia de la suma de la función diferencial, que de alguna manera lo que nos está indicando es una suma discreta, lo que matemáticamente nos implica algo de límite y algo de diferenciación. Es importante ver a estos dos signos como uno solo, que significan la integral. Empecemos con la regla básica de integración de la integral de una constante. Aquí la constante es representada por k. La integral de k sería igual a k multiplicada por x más una constante. Aquí podríamos analizar como si yo tengo una constante, su antiderivada, su origen sería esa constante multiplicada por x, y como toda regla de integración siempre le agregaremos una constante más. Veamos el siguiente ejemplo, la integral de 5 de x. La integral de 5 sería, recordando la regla de constante, sería simplemente acompañar la constante con una x y al final la c. Entonces sería 5x más c.
Otra regla de integración básica pues sería la integral de una potencia, x a la n. La integral de x a la n sería x a la n más 1 entre n más 1. Y por supuesto, al final agregamos la c, la constante. Aquí podríamos ver una similitud con lo que es la derivada, simplemente que ahora no es menos 1 y no va antepuesta a la función potencia, sino que ahora va en cociente. Veamos un ejemplo. Ahora yo tengo la integral de x a la quinta. La integral de x a la quinta, como ya vimos en su regla, simplemente es agregar a la potencia un exponente y dividirlo entre también ese mismo número más la constante. Entonces esto sería x a la 6 entre 6 más la constante. De esta manera ya tendríamos la antiderivada de esta función. En la siguiente regla básica, lo único que estamos denotando es que si yo tengo una constante k que multiplica a la función, pues yo puedo sacar a esta constante de la integral y así trabajar con la función para ser integrada. Pensemos en la integral de 7x. Aquí 7 forma el valor de la constante, entonces yo puedo sacar al 7 de la integral y simplemente integrar la función, que sería x. Así yo puedo sacar el 7 y nada más me queda la integral de x. Y esto sería a 7 por x al cuadrado entre 2 más la constante. La regla de integración básica de x a la menos 1 es la antiderivada del logaritmo de x, es decir, que la integral de x a la menos 1 es igual a logaritmo de x más c. Otra integral básica es e a la x. La integral de e a la x es e a la x, así como su derivada simplemente era lo mismo, e a la x. Esto es como aquel chiste de la fiesta de las funciones en donde le dicen a la integral e a la x que se integre a la fiesta y la integral dice ¿para qué? Si da igual. Otra regla básica de integración pues es la suma de funciones, que nos dice que si yo quiero integrar la suma de dos funciones, pues esto es equivalente a hacer la integral de cada una de ellas y sumarlas. Veamos ahora la integral de menos 3/5 de e a la x de x. Yo puedo sacar la constante y simplemente hacer la integral de e a la x. Entonces me queda la constante por e a la x más c. Ahora tenemos la integral de 1 entre raíz de t. Primero reescribo la raíz que aparte está abajo, entonces me queda como t a la menos 1/2. Le sumo 1 a la potencia y lo divido entre menos 1/2 más 1 más la constante. Siempre haciendo el truco del denominador, entonces yo puedo aquí reducir rápidamente lo que sería t a la 1/2 entre 1/2 más la constante, lo que es 2 por raíz de t más la constante. Ahora para hacer la integral de 1 entre 6x al cubo, lo primero que tengo que hacer es dividirlo y sacar la constante que sería un sexto y dejar la x como x a la menos 3 porque está abajo y está la potencia 3. Entonces yo tengo la constante por x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más c. Esto me da un sexto de x a la menos 2 entre menos 2 más la constante, más c. Esto es menos un doceavo de por 1 entre x cuadrada más c. Ahora hagamos la integral de una suma de funciones. En la primera parte tengo x cuadrada y en la segunda parte tengo 2x, de la cual yo puedo sacar su constante 2. Integrando la primera yo tengo x al cuadrado más 1 entre 2 más 1. Y en la segunda parte tengo más 2x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más la constante. Esto nos da x al cubo entre 3 más 2x cuadrada entre 2 más la constante. Esto se reduce a 1/3 de x al cubo más x cuadrada más la constante.
Ahora la integral de 2 por raíz a la quinta de x a la cuarta menos 7x al cubo más 10e a la x. Esta también es una suma de funciones. Simplemente hay que reordenar cada uno de los términos de la manera que podamos interpretarlo en una integral más cómoda y así sumamos cada uno de ellos, integramos cada uno de ellos. Sería 2 a la x a la 9 quintos entre 9 quintos, después sería 7 a la x a la cuarta entre 4 más 10e a la x más la constante. Lo podemos reducir para que nos quede mejor. Por último, veamos ahora cómo sería la integral de x al cubo en menos 1 entre x cuadrada. No es un cociente si yo lo puedo dividir a cada uno de los numeradores entre su denominador. Entonces esto me haría simplificar mi ecuación manipulándola algebraicamente. Yo tendría entonces la integral de x menos la integral de x a la menos 2, que sería una integral mucho más sencilla. Esto me quedaría x cuadrada entre 2 menos x a la menos 1 entre menos 1 más la constante, que se podría reducir a una simple x cuadrada entre 2 más 1 entre x más la constante. Esta es la integral indefinida, algunas de sus reglas básicas, acompañando con ejemplos.